Cuando los padres de Christopher se enteraron de sus sueños de hacer prácticas en una escuela de moda, se opusieron rotundamente a su decisión. Intentaron persuadirlo de lo contrario y acabaron echándolo, sin saber que las cosas cambiarían años más tarde. La madre de Christopher, la señora Dedes, sonreía al comprobar las cartas de aceptación de las universidades que habían llegado para su hijo. El joven había sido admitido a 3 universidades muy importantes. La señora Dedes no pudo evitar llamar a su marido muy emocionada, y ambos subieron corriendo a la habitación de su hijo para hacer el gran anuncio. «Hijo, entraste a la mejor universidad». «Lo has conseguido», exclamó su madre. «Mi hijo. Estoy tan orgulloso de ti», sonrió su estoico padre mientras le abrazaba con fuerza. «Por favor, esto está mal». Christopher intentó intervenir, pero no lo escuchaban. Debería haber adivinado que algo iba mal, cuando sus padres, que no eran las personas más cariñosas o emotivas del mundo, irrumpieron en su habitación con sonrisas. «Vamos a llamar a tus abuelos. Se pondrán muy contentos. Y organicemos una fiesta», continuó la señora Dedes. «Detente, mamá», le dijo Christopher. «¿Qué pasa, hijo?» La señora Dedes frunció el ceño apartándose. «Te equivocas», gritó Christopher alejándose de su padre. «No voy a ir a la universidad que a ti te gusta». «Pero hijo, esa universidad es nuestro legado familiar. Todos hemos estudiado allí», añadió su padre, mientras su madre asentía con la cabeza. «Por favor, no sigan. Dejen de actuar como si no estuviera aquí. No iré ni a esa ni a ninguna de esas estúpidas universidades». «De acuerdo, Chris», le advirtió su madre. «No, mamá, déjame hablar. He intentado decírselos, pero no me escuchan», continuó Christopher, alcanzando los papeles que tenía sobre su cama. «Me iré a la ciudad. Tengo unas prácticas de moda». La cara del señor D despalideció y los ojos de su esposa se desorbitaron de horror. «Moda. Debes de estar loco, muchacho», su padre empezó a toser de sopetón y su madre lo fulminó con la mirada mientras palmeaba la espalda de su marido. «Papá, vamos, tú vendes ropa. Deberías entenderme». Christopher intentó explicarle sus sueños, pero sus padres hicieron oídos sordos. «Yo no hago ropa, hijo. Ni la diseño. Soy el dueño del negocio. No voy a gastar mi dinero en tu estúpido sueño. Acabas de demostrar que somos unos fracasados como padres. Tienes que irte. No vales nada para mí», dijo y se marchó. Christopher miró a su madre y le tomó las manos. «Mamá. Es mi sueño. Necesito tu ayuda para hacer entender a mi papá», le suplicó. Pero su madre apartó la mano y negó con la cabeza. «Nuestro sueño para ti era la universidad, hijo. Lo siento, pero tienes que irte de esta casa». Aquellas palabras taladraron a Christopher y pudo oír el llanto de su madre desde su dormitorio. Pero no iba a renunciar a sus sueños. Así que hizo las maletas, llamó a su amigo Johnny y se marchó. Christopher había decidido que se iría a la ciudad con Johnny una vez que se graduara del instituto. Y eso fue lo que hizo. Los padres de Johnny lo acogieron cuando lo echaron de casa. Y un par de meses más tarde, después de que los chicos se graduaran en el instituto, se subieron al avión y se fueron a la ciudad. Johnny estudiaba en la mejor universidad de la ciudad mientras trabajaba en la empresa de su tío, y Christopher recibía un pequeño sueldo por sus prácticas de moda, pero trabajaba por las noches en un mercado 24 horas para pagar el resto de sus facturas. Christopher no sabía nada de sus padres desde el día en que lo echaron de casa. De hecho, ni siquiera fueron a su graduación ni a despedirlo al aeropuerto. Las cosas se le pusieron difíciles desde que se fue de casa, y solo al llegar a la ciudad se dio cuenta de que el camino hacia sus sueños no iba a ser color de rosa. Había un proyecto final para sus prácticas, la oportunidad de mostrar una pequeña línea a grandes casas de diseño, pero los materiales y tejidos eran caros, y Christopher se dio cuenta de que no podía permitirse su visión. Así que llamó a su padre para pedirle ayuda. «¿Qué quieres?», preguntó enfadado el señor Dedes, contestando el teléfono. El hombre ni siquiera se molestó en preguntar a su hijo cómo estaba.
Hola papá, dijo Christopher, tímidamente. Necesito tu ayuda. En realidad, se me presenta una gran oportunidad. ¿De qué? De elegir diferentes tipos de tela, dijo su padre con sarcasmo. No, no es eso. Christopher le explicó que conseguiría un trabajo al instante si les gustaba su proyecto en las prácticas y que además le financiarían su futura educación. Pero el tono del señor Dedes seguía siendo rígido. Entonces, ¿por qué me cuentas esto?, se mofó, y Christopher pudo imaginar a su padre poniendo los ojos en blanco. Necesito dinero, dijo Christopher, yendo directamente al grano. Estaba avergonzado, pero no tenía elección. Y no será una limosna. Te lo devolveré. La cuestión es que no puedo perder esta oportunidad. Podría establecerme de por vida. Bueno, ahora eres un adulto y tomas tus propias decisiones. Asúmelo. Deberías haber ido a la universidad que elegimos para ti, dijo su padre despiadadamente, y colgó. Christopher no había llorado hacía meses, cuando sus padres lo echaron. Pero ya no podía contener sus emociones. Enterró la cara en la mesa que tenía delante y sollozó tan fuertemente que Johnny le dijo: Amigo, no pasa nada, consoló a su amigo, y acercó una silla. Christopher tardó unos minutos en calmarse y narrar lo que acababa de ocurrir. ¿Quieres que te preste algo de dinero?, sugirió Johnny, pero Christopher se negó. Ya le debía la fianza de su departamento. ¿Hay alguna posibilidad de que te tomes un descanso? Como cuando aplazas una clase, sugirió Johnny. Notó que Christopher parecía inseguro. Mira, podrías preguntar. Además, tengo un puesto en la empresa de mi tío. Podrías aceptar el trabajo que te ofrezco, ganar suficiente dinero y terminar tus prácticas. Christopher nunca quiso trabajar en una oficina. Había aspirado a convertirse en diseñador de modas. Pero entonces Johnny le explicó que si rendía bien en el trabajo, la empresa de su tío le pagaría los estudios. A Christopher siempre se le habían dado bien los números y el dinero era escaso, así que aceptó la oferta. Creo que funcionará, asintió nervioso. Anímate. Volverás a estar en la moda enseguida, lo animó Johnny, y Christopher asintió, diciéndose a sí mismo que ganaría su propio dinero. No necesitaba la ayuda de su padre. 10 años después, las cosas cambiaron. El señor Dedes no se atrevía a mirar los papeles amontonados en su escritorio. Tenía que decidir si se declaraba en bancarrota o vendía su empresa. Podía intentar empezar de nuevo, pero no quería otra derrota. Había fracasado estrepitosamente como padre. Cuando Christopher se negó a ingresar a la universidad de su elección, para dedicarse a la moda. Voy a lanzar una moneda al aire. Que elija el destino, pensó el anciano y asintió, apartando los papeles de su escritorio con frustración. Justo en ese momento, su secretaria irrumpió en su despacho. Señor Dedes, he encontrado algo, dijo, y puso un documento sobre su escritorio, señalando con el dedo un nombre entre los papeles. Los ojos del señor Dedes se abrieron de golpe. Esto es. Pero, eso es imposible. Richard no podía creer que el nombre de su hijo estuviera incluido en los perfiles de los compradores. Hice algunas llamadas y lo confirmé, señor. Podría ser una señal del universo, tiene una reputación estelar. Trabajó para una empresa de corretaje y ascendió más rápido que la mayoría de la gente. También compró otros negocios en dificultades y se expandió en ropa, accesorios y mucho más. Creo que merece la pena intentarlo. Richard sonrió, e incluso dejó escapar una risita. Su hijo era un hombre de negocios de verdad, no un diseñador fracasado que sobrevivía a base de comida chatarra en un sucio estudio. Decidió que le vendería la empresa a su hijo. Unos días después, Richard entró en la sala de conferencias de su empresa, con una amplia sonrisa en el rostro. Estrechó la mano de todos con confianza, y sonrió a su hijo. Christopher estaba sentado, rodeado de sus abogados. Ya se habían llevado a cabo las negociaciones, y solo quedaba firmar los papeles. Después, la empresa sería oficialmente suya. No te pongas tan serio, hijo. Tu madre está afuera.
Vamos a celebrar después de terminar con esto, le dijo Rachel a su hijo. Pero Christopher no respondió a la invitación. Sus padres se habían negado a ayudarlo cuando más lo necesitaba. Fue Johnny quien lo ayudó a conseguir el trabajo en la empresa de corretaje y Christopher era tan bueno que ascendió rápidamente. Pero no pudo volver a la moda. Ni a las prácticas. Después de que Johnny se mudara, Christopher tuvo que seguir trabajando duro para costearse la vida, y sus sueños de convertirse en un diseñador de modas desaparecieron. Pero, cuando surgió un negocio con una empresa de ropa, vio una oportunidad y la aprovechó. La empresa creció tanto que Christopher la amplió. Y también ofreció becas y programas de prácticas a estudiantes de moda, curando sus heridas del pasado y cumpliendo en cierto modo sus sueños. Señora Pattison, llamó Christopher a la secretaria después de firmar los papeles, ignorando a su padre. El señor Dedes debe abandonar el edificio. Y, sí, esto también se aplica a la señora Dedes. ¿Qué demonios estás haciendo? Richard se puso en pie de un salto, furioso. Por favor, que sea rápido, o me veré obligado a llamar a seguridad, le dijo a la señora Pattison, pero mirando a su padre a los ojos. No tengo ningún interés en ir a cenar con ustedes dos. Pero, si quiero saber una cosa. ¿Soy lo bastante digno ahora? Los ojos del señor Dedes estaban rojos de ira, pero asintió y se alejó, escoltado por los guardias de seguridad.